Hola, buenas noches. Qué gusto vernos un viernes más. Como siempre digo, si estamos aquí, podemos testificar que Dios fue fiel todos los días anteriores. Entonces, gracias a Dios por eso. Acompáñame abriendo tu libro en Jeremías, la Biblia, perdón, en el libro de Jeremías 17. Y ahorita vamos a leer de ahí. Hace algunos días estaba yo cambiando el sustrato de unas orquídeas que tengo y me di cuenta que una de ellas tenía una hoja nueva y otra de ellas estaba muy apagadita, como muy pues marchita, ¿no? Ya a punto de dar el último respiro. Entonces, cuando la saco, me doy cuenta que la que tenía una hoja nueva estaba llenísima de raíces, así a punto ya no cabía en su maceta. Mientras que la otra tenía, si acaso, 3 raíces nada más. En el momento, pues yo, pues lo vi, me di cuenta, ¿no?, de eso, pero no lo procesé hasta los días, cuando, pues el Espíritu Santo me llevó a la palabra de Dios, y de llevarme a la enseñanza, a la palabra, pues me llevó a la práctica. Y ahí fue donde el Señor me hablaba de las raíces de la fe, que es el tema que voy a compartirte el día de hoy. Dice Jeremías 17, del 5 al 8. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carnes por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales y en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y viene el contraste. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En este capítulo es parte de la advertencia de Dios para su pueblo, que iba a venir juicio por su desobediencia. El contexto del capítulo es la idolatría, de la idolatría de Judá. Y en una parte pues es fuerte porque el profeta les dice, está tan arraigada la idolatría en ellos, que dice que tienen esculpida en las tablas de su corazón el pecado, ese pecado, la idolatría. Y aunque estas palabras que Dios trajo a través de Jeremías fueron para Judá, para el pueblo de Dios en ese tiempo, son realmente aplicables todavía a nuestra vida, a nuestros días, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros seguimos luchando, ¿no?, con la desobediencia y seguimos luchando con la idolatría, porque ya no, nada más antes decían, no, y los ídolos de oro, de barro, de madera, pero nosotros hemos ido más allá y los ídolos ya son cosas, ya es nuestro tiempo incluso, ya es el dinero, ya es el trabajo, ¿sí? Ya es una persona y ya somos nosotros mismos, nuestros propios ídolos, ¿sí? Entonces, claro que esta palabra pues es aplicable, ¿no?, hasta nuestros días. Entonces, en los versos 5 al 8 que leímos tenemos un contraste. 2 tipos de personas, está hablando de 2 tipos de personas y el profeta te ilustra como si estuvieran 2 cuadros, así me lo imagino yo, como 2 pinturas en la pared, ¿no?, 2 escenarios. Y ahí puedes ver la diferencia de uno y del otro. Y son el resultado de la decisión de una persona. Y vamos a ver sobre esto. El primero es un desierto. ¿Cómo son los desiertos, no? Sombríos, dice que desolado, deshabitado, ¿verdad? Donde hay sequedad. Un desierto es árido. Y el segundo es un río vivo.
donde hay mucha vegetación, donde hay árboles frondosos que están plantados. Eso es lo que te habla. Entonces me imagino en la primera como pues algo muy lúgubre, ¿no? Algo muy sin vida. Y en el segundo escenario pues como una postal, ¿no? Como esas fotografías que son como para postal de color vivo, lleno de vida, ¿no? Ambos cuadros son, te decía, el resultado de una decisión, de la decisión de una persona sobre dónde está colocada o dónde está dirigida su fe. El primero, el desierto, en este contraste es ocupado por la persona que decide poner su confianza en las cosas, en las personas, en el dinero, en el trabajo. Puedes ponerle el nombre que sea, menos el de Dios, ¿verdad? En ellos mismos. Y dice acá que esta persona, bueno, nos hace ver que excluye a Dios, ¿no? Porque pues su confianza está puesta en todo menos en Dios, ¿no? Excluye a Dios y coloca pues a algo o a alguien primero. Y dice también que habita en tierra desolada, y lo más fuerte es que Dios lo llama maldito, ¿sí? Porque es Dios quien lo llama así. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón, ¿sí? Qué fuerte. Entonces esta persona, aún conociendo a Dios, ha decidido poner otras cosas en el lugar que solamente le corresponde ocupar a Dios. Entonces, esta persona está condenada. La realidad es que esta persona está condenada a la destrucción si sigue por ese camino. Y es comparada con los retamas. Los retamas son como a unos arbustos no muy grandes, que leía yo que son comunes en el desierto, en esos desiertos de Judea, ¿no? Y estas plantas se caracterizan por no tener muchas hojas, ¿sí? Son, pues ves una vara medio seca con hojitas, ¿no? Por ahí, pero no están tupidas y verdes, tan verdes como algo que está pues cerca de un río, ¿no? Entonces estas plantas, su nombre también se refiere o se hace referencia cuando vas y buscas como su palabra, su raíz, a desnudez, a abandono. Y esta persona que es comparada con estos arbustos busca la vida pues en lo que no hay, ¿verdad? Donde no hay vida, ¿sí? Ha echado sus raíces donde pues el agua es muy escasa o casi nula, no temporal. Y también recuerda la enseñanza anterior del mismo Jeremías de las cisternas rotas, ¿verdad? Que o sea, pues realmente pues no puede almacenar agua, no puede depender de lo que haya ahí, porque pues no hay, ¿no? No hay agua. El segundo cuadro habla de un río, y este contraste es ocupado por la persona que elige poner su fe en Dios. Es comparada con un árbol plantado junto a las aguas, dice. Y Dios lo llama bendito el varón. La diferencia, ¿verdad?, de un lugar y otro. Sin duda ese es el lugar del hombre, el lugar para el que fue creado, ¿sí o no? Para habitar cerca de ese río, de esas aguas vivas que es la presencia de Dios. Ese es nuestro lugar. Ese es el lugar para el que fuimos creados, para habitar, para glorificar a Dios, para crecer, ¿verdad? Y es junto a las aguas de su presencia. Sin embargo, pues somos necios y realmente, pues lo digo por mí, ¿no? Pues empezando por mí, nos acomodamos fácilmente al desierto, nos acomodamos fácilmente pues a esos lugares, ¿no?, donde no deberíamos de estar. El que confía en Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El agua da vida, y lo podemos ver pues cómo se pone, ¿no?, de verde todo en tiempo de lluvias. El agua da vida a través de las raíces, porque esa es la función que hace una raíz. Entonces así también Dios da vida a su pueblo a través de las raíces de la fe. Entonces, esta es la imagen que el Señor nos pone aquí, ¿sí?
que Él da vida a su pueblo a través de la fe. Y bueno, hay algunos puntos que a lo largo de la predicación voy a tocar comparándolo con los árboles, con estos árboles que nos ilustra o nos ejemplifica aquí el profeta Jeremías. En los versículos 7 y parte del 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, dice, echará sus raíces. El punto aquí son las raíces. ¿Dónde hemos echado nuestras raíces? Esa es la pregunta. ¿Dónde están las raíces de nuestra fe? En el primer escenario, en el segundo escenario, ¿no? Lo primero que brota en una semilla, cuando tú plantas una semilla, lo primero que brota de la semilla es su raíz. Y es hermoso, pues, porque como Dios no en su palabra es perfecto, ¿no? Y no se equivoca. Lo primero que brota es la raíz. ¿Por qué? Para que pueda crecer, porque a través de la raíz las plantas pueden absorber agua, nutrientes y pues desarrollarse para arriba, ¿sí? Pueden salir, romper la tierra y pues salir, ¿no? Y bueno, de esa plantita, solamente así, por medio de su raíz, se va a alimentar y va a crecer, va a madurar y va a prosperar hasta producir sus frutos. Y así nosotros, es lo mismo. Podemos arraigar nuestra fe, ¿a dónde? A las corrientes de las aguas, al Señor, y poder así crecer, madurar y producir frutos. Entonces, enraizar nuestra fe en Cristo. ¿Por qué enraizar nuestra fe en Cristo? Porque es una fuente de agua viva que no se seca, ¿sí? No se seca. Y en la nutritiva tierra de la palabra de Dios. Porque esa es la palabra de Dios, esa es la tierra que nosotros de donde vamos a jalar también nutrientes. Entonces, la buena tierra es abundante en riqueza, en nutrientes, y algunos de ellos no están disponibles para nosotros con nuestras raíces de la fe simplemente agarrarlos. Necesitamos que sean diluidos, trabajados por las aguas vivas del Espíritu Santo para absorber todo lo que la palabra tiene para nosotros. Entonces, cuán importante es tanto el agua como la tierra. Lo necesitamos, porque nosotros solos leer no funciona. Necesitamos al Espíritu Santo para que digiera y ahora sí podamos nosotros absorber todo lo que Él quiere que aprendamos a través de las raíces de la fe y alimentarnos, ¿sí? Las raíces son como esas bocas que beben agua, así como por nuestra boca bebemos, ¿verdad? Comemos, así son las raíces para una planta. Entonces es a través de la fe que podemos tener acceso a todos los recursos que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Entonces, además las raíces dan al árbol estabilidad, le dan cimiento y nutren cada rama, que es cada área de nuestra vida, de la misma fuente que es el Señor y de la misma tierra que es su palabra. Que si el trabajo, que si, no sé, el matrimonio, los hijos, cualquier área que tú necesites trabajar es nutrida de la misma fuente del Señor. No estamos apartados de que, el trabajo es diferente a la iglesia, ¿no? A mi fe. No, todo está juntamente relacionado y se nutre de la misma fuente. Un punto importante en el versículo 5 dice que este hombre, el que no confía en Dios, es en el 6, creo. Sí. Cuando viene el bien, no lo ve, dice acá. Cuando viene el bien, no lo ve, sino que mora en sequedales, dice. Está tan entenebrecida su vista que él no alcanza a ver
a veces a distinguir lo que está bien y aprovechar lo bueno, ¿sí? Tristemente no lo alcanza a ver. Entonces, mientras que el que confía en Dios, dice, no ve cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se va a fatigar, dice. Y luego dice, no dejará ni dejará de dar fruto, aún en la sequía, está hablando. Entonces, ¿a qué se refiere a esto? A que aquel que confía en el Señor no tiene temor. Y esa es la primera lección para mí primero, ¿no? Porque a veces pasan las cosas y dices, ¡ay! Como que te intimidas, pero dice, no tiene temor. ¿Por qué? Pues porque depende del Señor. Él conoce las aguas. Él conoce que ahí están esas aguas. Él sabe que no está solo, aún en medio de la sequía. Él sabe a dónde ir y no tiene que fatigarse buscando alternativas como lo haría alguien que no confía en el Señor. Porque cuando no confías en el Señor, buscas, no se dio aquí, buscas, te vas a otro lado, te vas a otro lado, te vas al otro lado. Y claro que hay fatiga. Pero el que confía en el Señor va a un solo lugar. No te fatigas en estar buscando alternativas. Tú sabes dónde está la fuente, que es nuestro Señor. Tanto los que confían en el Señor y los que no van a enfrentar los desafíos de esta vida, sí, así es. Tenemos a veces este pensamiento, ¿no? De que pues el Hijo de Dios no es inmune, ¿no? A todos los problemas y así. Pero no, el ser creyentes no nos exime de las dificultades que pueda tener también una persona que no crea. Así que el creyente tiene problemas financieros, laborales. El creyente lidia con hijos rebeldes. El creyente tiene pérdidas de seres queridos también. El creyente tiene problemas, ¿no? Con su casa, con su auto, su moto. Tenemos problemas, ¿no? También como lo tiene un incrédulo. Pero el punto aquí es no ignorar, no cegarnos, sino decir, no, es que yo nunca voy a pasar eso. Si vamos a pasar, hermano. Entonces no podemos ignorar la sequía, no podemos ignorar el calor. Más bien tenemos que aprender a prepararnos para enfrentar esas realidades, porque sí van a ser una realidad en nuestra vida. Sin embargo, los árboles junto a las aguas sí atraviesan de una manera diferente el calor y la sequía, a diferencia de los arbustos del desierto. ¿Cómo lo hacen? Pues por sus raíces, ¿sí? Ellos empujan sus raíces más profundamente entre la tierra hasta alcanzar aguas subterráneas. Y en los niveles más profundos es donde encuentran esas aguas que no están disponibles por encima como en otras temporadas, ¿no? De la misma manera, el que confía en el Señor, ese que conoce las aguas vivas y la dulzura de ellas, también va a buscar acercarse más al Señor, va a empujar las raíces de su fe más profundo para que crezcan, ¿sí? Para que esas raíces que quizá en ese momento eran así, en un tiempo de sequía van a ser así porque el agua está más profunda. Y para aprovechar las verdades más profundas del carácter de Dios y los tesoros de su palabra, porque en esas temporadas es cuando aprecias el carácter de Dios de una manera tan diferente y encuentras esos tesoros en la palabra que dices en otra temporada yo no hubiera encontrado y no hubiera vivido o apreciado esto, ¿no? Entonces es un tema que se repite en la Biblia, es que el hombre se deleite en la ley de Jehová, dice en el Salmo 1.
que Él se deleita en la ley de Jehová. Aquí, o sea, en otros versículos nos habla, ¿no? De que es nuestra delicia, dice en diferentes salmos, que la palabra de Dios es nuestra delicia, es nuestro deleite. Y es así como debe de ser para nosotros. Y hay una consecuencia de que la palabra de Dios sea nuestra delicia, de que nuestra fe crezca. Hay una consecuencia porque dice acá que este árbol, el segundo, aquella persona que confía en el Señor, será como ese árbol que su hoja estará verde y que no se va a fatigar y que va a dar fruto. Entonces una persona confiada en el Señor no va a secarse, no va a marchitarse, sí va a dar fruto. Y hay una promesa además, y esa promesa está en el Salmo 92, versículos 14 y 15. Esta es la promesa para aquellos que deciden confiar en el Señor. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Entonces, hay esperanza, ¿no? Más allá dice que aún en la vejez nosotros fructificaremos. Entonces, aquellos cuyas raíces están, o son las raíces de la fe están en Dios, continuarán dando fruto, permanecerán fuertes y vigorosos. Entonces, sí hay una diferencia en atravesar la sequía de un lado o del otro. Sí hay una diferencia entre ambos cuadros, ¿no? Entre ambos escenarios. Otro punto acerca de las raíces, quizá que no las podemos ver, ¿no? Cuando nosotros vemos un árbol, pues vemos la altura del árbol, el lugar donde está el árbol, el follaje del árbol, si tiene frutos o no tiene frutos, si floreó o no floreó. Eso es lo que alcanzamos a ver. Y a veces se asoman una que otra raíz por encima, ¿no? Pero nosotros no conocemos la profundidad de las raíces de ese árbol, a menos pues que lo sacáramos, ¿no? Nosotros no vemos el crecimiento que han tenido. Vemos pues todo lo que anteriormente mencioné, pero pues solo Dios y Él mismo va a conocer, ¿verdad? Va a conocer hasta dónde han crecido sus raíces. Solamente tú y Dios, yo y Dios sabemos hasta dónde nuestras raíces de la fe han crecido en esos tiempos de sequía, en esos tiempos de oscuridad. Y hay un predicador que me gusta escuchar, Spurgeon dijo alguna vez esto que se me hace muy interesante y quiero compartírtelo. Sobre estos versículos él dijo esto, dice, oh la bendición de la confianza en Dios, lo que ves aquí en contraste con la miseria de confiar en los hombres. Dice. La sequía llega incluso a este árbol, haciendo referencia al árbol que confía en Dios. La sequía llega, dice, aún a ese árbol. Y algunos tiempos de problemas para el creyente. Pero la sequía, dice, no afecta al árbol porque tiene fuentes secretas y subterráneas de las que absorbe su vida. Extiende sus raíces por el río y bienaventurado es el hombre que tiene una vida secreta, dice. Un consuelo secreto que lo sostiene en la hora difícil. El mundo no puede percibirlo, pero él bebe y vive de él, de esa fuente secreta. Las raíces de nuestra fe crecen en la oscuridad, hermano. Ahí es donde crecen las raíces de nuestra fe. ¿Cómo soportamos la adversidad? Vamos a la fuente secreta. Cerramos nuestro cuarto y doblamos rodillas y estiramos nuestras raíces de la fe hasta alcanzar las aguas subterráneas de la presencia de Dios. ¿Sí? Y solo tú sabrás, ¿no? Tú me dirás, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Ir en esos tiempos y cómo
Tenemos que extendernos a veces, estirar nuestras raíces de la fe, porque cuesta también, cuesta hacerlo, hasta alcanzar esas aguas profundas. Nuestra fe crece y se prueba en esos momentos, sí. La fe crece y se prueba en los momentos de oscuridad. Pero qué bendición son las aguas subterráneas, ¿sí o no? Tienen una dulzura que no encuentras en ningún otro tiempo. Alguna vez Ramoncita compartía, y eso se me quedó muy grabado porque él ya decía, no le tengan miedo a la prueba, a las adversidades, porque ahí, dice, estamos tan pequeños que nos sentimos ahí en el hueco, en la mano del Señor, ¿verdad? Entonces en esos momentos esas aguas subterráneas son un bálsamo suave, un consuelo dulce que no encontramos en ningún otro momento de nuestra vida. Y quizá pues queramos no huir de eso, porque pues yo sí digo, ay no, Dios otra vez, no. Queremos a veces huir, no enfrentarlo, pero cuán necesario es el crecimiento. ¿Sí? Cuán necesario es el crecimiento. Porque con esas aguas que son diferentes, el fruto se sazona mejor. El fruto es más dulce, el fruto es más bonito cuando somos nutridos con esas aguas subterráneas. El verso 8 dice que las hojas de estos árboles estarán verdes. La fe en Dios nos viste. ¿Con qué nos viste? Con el carácter de Cristo, con el carácter de nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo. Mientras que los que no confían quedan al descubierto. Te decía al principio, ¿a qué hace alusión ese arbusto como algo desnudo? Decían, ¿no? Quedan al descubierto, desprotegidos ante las tempestades. Y el creyente no. El creyente tiene su seguridad, su cobijo en el Señor. Que pues nuestra confianza que está en Dios se arraigue, ¿no? Se arraigue cada vez más a conocer y a probar y a vestirnos de ese carácter que el Señor quiere que nos vistamos. En repetidas ocasiones, y pues en estos dos Fe y Café, ¿no? El pastor nos ha dicho, la fe es acción. No, realmente no es algo pasivo. La fe es acción. No, confiar en Dios no es estar estático. Al contrario, es una acción que se ejecuta en todo momento. Como estos árboles, ¿no? Se tienen que mover para alcanzar las aguas, la presencia de Dios, para alcanzar la palabra, ¿no? Lo que la palabra quiere enseñar. Entonces así nosotros también. No solo la fe no solo nos permite salir de la prueba, sino que nos lleva a dar fruto también. Nos lleva a producir frutos, aún en la misma prueba. Y aquí lo dice. Y si dice aquí es porque es cierto. Entonces, tenemos un capítulo pues enorme, ¿no? Un capítulo de la fe, es grande, es muy grande. Hebreos 11 que te enlista, ¿no? Te presenta a todos estos hombres y mujeres de la palabra que pues de alguna manera, ¿no? O sea, lo que vivieron, lo más relevante de sus vidas, pero te muestra cómo confiaron en el Señor, ¿sí? Soportaron tiempos difíciles, soportaron tiempos fuertes, tuvieron que tomar decisiones que quizá yo me pongo a pensar, no sé si yo pudiera hacerlo, ¿no? Pero siempre tenían la mirada en el Señor, siempre veían, ¿no? De Moisés dice que él se sostenía como viendo al invisible, ¿no? De Abraham dice, ¿no? Que su fe le fue contada por justicia. Entonces te enlista, ¿no? De Enoc te dice, ¿no? Que Enoc caminó con el Señor, que es así lo que se nos habla de Enoc, pero dice caminó, que encuentras entre toda esa lista de personas a alguien que caminó con el Señor y ese fue Enoc, ¿no? Entonces así
ves las debilidades de algunos, las fallas, los pecados que también se enfrentaron al pecado, fueron como nosotros, pero ves siempre a Dios llevándolos, ¿no? Rescatándolos, obrando en las vidas de cada uno de ellos y los ves dar fruto. Y así tantos hombres y mujeres en la fe, ¿no? Cuántos misioneros, cuántos de nosotros, ¿no? Ya tenemos un recorrido en el Señor y esas partes relevantes en las que podemos testificar y decir, la mano del Señor me sostuvo, ¿no? Por la fe yo también hice esto de la mano del Señor, ¿no? Así como habla en ese capítulo. Entonces, a veces te preguntas, ¿no? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo logró hacer esto? Incluso los miércoles de oración, cuando ustedes comparten los testimonios, a veces digo, ¿cómo le hizo, no? Pues porque el Señor, porque sus raíces de la fe estaban en el Señor. Esa es la respuesta. ¿Cómo le hizo? Las raíces de su fe estaban en acción para alcanzar más las promesas del Señor, la palabra del Señor, la instrucción, ¿sí? Todo eso. Entonces, estaban arraigados en Dios y en su palabra. Hicieron todo por la fe bajo la dirección de Dios. Y dieron frutos, algunos de paz, paciencia, bondad, mansedumbre. Cada uno dio sus frutos. Cada uno de nosotros damos frutos en medio de todas esas tempestades. Así que al final, cuando uno hace el recuento después de la tormenta, dices, puedo decir que soy un poquito más paciente, ¿no? Un poquito más bondadoso, ¿no? Un poquito más amoroso. Pero vamos en ese caminar porque confiamos, hemos decidido confiar en el Señor. Y por último, quiero mencionar que los árboles crecen cada año. Año tras año un árbol crece. Y durante el invierno pues entran en un letargo, ¿no? Y toda su energía la enfocan en hacer fuertes sus raíces. Porque cuando llegue la primavera van a hacerse verdes otra vez, van a florear de nuevo, van a producir fruto. Y es a través de sus raíces que van a jalar todo lo necesario, todos los recursos que necesitan. Entonces también nosotros tenemos estas temporadas de fortalecer nuestras raíces de la fe, para que cuando venga ese tiempo de dar frutos, podamos darlos bien, ¿sí? Podamos hacerlo bien. Y bueno, ¿qué iba a decir? Pues todo se resume, ¿no? En fortalecer nuestras raíces de la fe. Por medio de la fe buscamos al Señor. Por medio de la fe buscamos la llenura del Espíritu Santo. Por medio de la fe oramos. Porque sin fe, pues, aquí, ¿quién oramos, no? Oramos por la fe. Por la fe creemos en las promesas del Señor, creemos en su palabra. Y este año que está empezando, pues vamos a atravesar temporadas, ¿no? Estaciones diferentes en nuestra vida, pero todas ellas nos van a llevar a crecer de alguna manera. Entonces, el punto aquí es qué tan dispuestos nosotros estamos. ¿Cuál va a ser nuestra decisión, no? Recuerda los dos cuadros, el desierto, el del río de aguas vivas. ¿Cuál elegiremos? Porque es nuestra elección. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿Dónde nos enraizamos? Esa es nuestra elección. Ambos cuadros requieren un costo, sí, los dos. Por donde la veamos va a haber un precio a pagar en los dos. Pero la diferencia es que cuando nosotros elegimos confiar en Dios, ese precio a pagar no se va a desperdiciar. Y lo vamos a ver cuando vayamos a florecer en la esperanza, en la eternidad, ¿sí? Lo vamos a ver en todos esos frutos que van a tener peso no solo aquí en la tierra, sino hasta la eternidad, ¿sí?
Entonces, este cuadro no nos habla de un espacio, no nos habla de paredes, nos habla de una persona que es Cristo Jesús. Entonces nosotros decidimos, es nuestra decisión. Queremos extender nuestras raíces de la fe, queremos quedarnos así, como esa planta que yo sacaba y decía, pues ya sé por qué está marchita, no tiene raíces. O queremos ser como la otra, ¿no? Que estaba a punto de reventar su maceta porque sus raíces eran abundantes y ya estaba dando fruto con sus nuevas hojas. Entonces, cierro con esta pregunta antes de orar. ¿Dónde y cómo están las raíces de nuestra fe? Eso solamente tú lo sabes con el Señor. Eso solamente yo lo sé yo con el Señor. Y te aliento a usar las raíces de tu fe, a extenderlas en cada temporada que el Señor te presente. Es nuestra oportunidad de extender nuestras raíces de la fe. Cada sequía en tu vida es tu oportunidad de extender las raíces de tu fe. Entonces te aliento, como lo hago a mí misma, no desaprovechar lo que el Señor está poniéndonos delante, sea lo que sea, y usar esas raíces de la fe conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Así que pues, ¿qué te parece si nos ponemos de pie y oramos?